Hola, les habla el doctor Ricardo Contreras. Vamos a ver la desigualdad cultural. La desigualdad cultural, dado por la pobreza, es tan dañina, o más que la económica, se despliega de manera personal, grupal y social, y es tan importante para la existencia misma y para la reproducción social, y sobre todo para la transformación, tan importante como el lenguaje en la comunicación, y que también son bienes y prácticas simbólicas de la cultura. La desigualdad social no se da en el plano filosófico, se da a diario en la vida cotidiana, donde adquiere su materialidad. Se da en distintos campos y espacios sociales en Latinoamérica. No conocer o no saber por la ausencia de la educación, por el acceso a los libros, por la posibilidad de acceder a documentales, a artículos, a conferencias, en las prácticas, en los talleres, en los laboratorios, en los jardines de transpatio, en la cocina, en los invernaderos, en los estudios de campo, en la convivencia de la búsqueda y de la valoración social de esa búsqueda como importante, necesaria, vital, entre otras, así como muchas actividades sociales. No conocer o no saber es no ver las múltiples cosas, los objetos de estudios o las cosas que existen. ¿Cómo son? ¿Cuál es su función? ¿Cómo interactúan? No ver es no distinguir, no entender las diferencias, por no discernir, es decir, no separar las cosas de acuerdo a sus funciones y a sus relaciones. No identificar las características de cada cosa, desde los animales, las estrellas, los elementos y todo lo que existe. El conocimiento o el saber se vive en una relación constante con las personas que aprenden y generan conocimiento o experiencias de los saberes y prácticas de su praxis, como esa actividad consciente de una práctica determinada en algunas cosas que transforma a las cosas y a la vez a las personas mismas. La desigualdad cultural mata las ideas que tienen de las cosas para orillar subordinadamente a un raquítico saber de las cosas y a un relato cultural, empobrecido de la vida, a un papel de replicante de la información de segunda, a una cosmovisión vana, tanto como representación que como guía práctica de acción social y colectiva. La desigualdad cultural mata. Ya lo decía Goran Terborch, que el nivel educativo es en cierto sentido el instrumento más nítido y comprobable para medir la desigualdad social de la muerte prematura entre adultos. Si bien no explica por sí mismo la mortalidad, aunque sí indica efectos vitalicios de las experiencias infantiles y juveniles, es relativamente preciso e intencionalmente comparable, además que pone en evidencia un factor importante, la configuración temprana de las oportunidades vitales. El nivel educativo es a menudo más potente que el ingreso a la riqueza. Por ejemplo, en Estados Unidos, un hombre blanco con estudios universitarios completos tiene a los 50 años de edad 6 años más de vida por vivir que otro con estudios universitarios incompletos. Terborch señala más datos internacionales al respecto. Sí, por ejemplo, dice que en cada país hay vastas diferencias entre oportunidades de supervivencia infantil según cuál sea el nivel educativo de la madre, el ingreso parental o la región. Por ejemplo, en Brasil, durante la década de 1990, el hijo de una madre con 12 años de estudio tenía una oportunidad 10 veces mayor de sobrevivir hasta su primer cumpleaños que el hijo de una madre analfabeta. Esto es importante porque le da mayor posibilidad de sobrevivencia que la madre esté informada, preparada, facultada. Bueno, también hay un estudio de un reportaje de la agencia EFE
sobre el análisis realizado, el nivel de estudios que influye en la tasa de mortalidad por armas de fuego en México. Si el estudio fue realizado por investigadores de la Universidad de Toronto, publicado en la revista científica The Lancet Public Health, y analizó más de 106 millones de fallecimientos y reveló que la violencia por arma de fuego es la principal causa de la mortalidad para los hombres entre 15 y 34 años en esos países. La investigación también mostró que el nivel de estudios y la composición racial de la población fueron factores que influyeron enormemente en la tasa de mortalidad en esos 4 países. Aseguró en la entrevista su principal autor, el profesor Prahat Yaha, de la Escuela de Salud Pública, que de acuerdo a los datos recopilados en Estados Unidos, el principal indicador de la diferencia en cuanto a la tasa de mortalidad es racial, mientras que en México, Brasil y Colombia es a nivel de educación. Ja declaró que en lo más alto de la lista están los hombres jóvenes negros entre 25 y 34 años que no tienen educación secundaria, que tienen 14 veces más el riesgo de morir por una arma de fuego que los blancos de comparable nivel educativo. Ja añadió que como norma general, aunque el nivel educativo reduce la mortalidad por armas de fuego, en Estados Unidos los hombres negros con educación universitaria siguen sufriendo índices superiores a lo de los blancos con la educación similar. La tasa de educación postsecundaria o más elevada se reduce al 20% que con menor educación. Sí quiere decir que es muy probable que a mayor educación menos posibilidades tengan de morir con una arma, por medio de una pistola, un arma de fuego. Bueno, entonces señalamos que la desigualdad cultural mata. La desigualdad cultural empobrece las percepciones de las personas al tener pocos elementos con qué pensar, con qué reflexionar, con qué comparar, con qué juzgar, con qué analizar. En las personas, la desigualdad cultural va quitando de sus facultades socialmente. Sí, poco a poco la gente no habla porque no sabe, porque no puede, porque no quiere, porque se puede sentir ridícula al decir algo sin poder argumentarlo. También tiene un efecto al no escuchar, por no entender lo que sucede, al acostumbrarse a la subordinación, al no sentir, al no entender por conocimiento o por empatía las condiciones como se da la vida, o por no tener experiencias afectivas o emocionales. Pierde no degustar, que permite apreciar el sabor de las cosas con sus implicaciones y con sus procesos culinarios o significativos. Lo rico que puede ser comer y disfrutar. Y no hacer al no tener accesos a las distintas prácticas y espacios sociales necesarios para su formación, desempeño o recreación. Se da una ataraxia al inhibir los movimientos necesarios por restricciones sociales, económicas y simbólicas que no permiten actuar a las personas, lo inhabilita. Mucho menos se puede pensar en organizarse, es decir, en agruparse para resolver problemas de manera conjunta, manteniendo estados de dependencia social y emocional. Sí, genera ignorancia como
cosas comunes de las cuestiones de la vida diaria que suceden, y al ser restringido y limitado los esquemas mentales, quizás se fomente la ignorancia y los prejuicios en su familia, en los círculos de amigos, al no tener que compartir ideas significativas para la vida. Se presta mucho a los relatos imaginarios dados por programas de televisión, de entretenimientos, cómicos, memes, temas superficiales, comerciales. Al mismo tiempo, con estas prácticas sigue manteniendo la reproducción de las desigualdades. Sin tener suficientes elementos de temas, se opta por no opinar, sobre todo cuando no se sabe qué puede ser muchas cosas los temas de los que se van autocensurando. De las repercusiones más dañinas está la indiferencia a los problemas y a las realidades existentes, porque simplemente no las conoce o no sabe de ellas. Está desinformado, no tiene los datos necesarios para tomar las decisiones pertinentes. En los peores casos es analfabeta, no puede decodificar letras, frases, oraciones, no puede leer al lenguaje de la escritura. No, no muy ajeno a esta práctica está la precaria formación dada en el rezago educativo, donde no se terminó ni la formación básica. Ante la ausencia del capital cultural, la violencia simbólica institucional de las escuelas y la poca apreciación de los conocimientos o saberes de la escuela en cuanto a carencias de sentido de vida, algunas personas desertan de la escuela. No preparar no se preparan para trabajos cualificados, no se capacitan para realizar un buen oficio. Hay pocos espacios para poder manifestar como persona, grupo, sociedad. No se da la oportunidad que esas expresiones tengan un espacio y una práctica regulares, ¿sí? Opinar en común de manera democrática, mucho menos con la gente pobre que ha sido avasallada, sobre todo en estas épocas neoliberales. Una mirada social ciudadana sabría el daño de la desigualdad cultural no es solo al sujeto, es a la ciudadanía, donde imaginen que las personas no puedan expresarse, ni exigir, ni decidir ante alguna injusticia. El daño moral es para la sociedad en conjunto, de la misma manera el de no atender alguna obligación social. ¿Sí? Sí, por ejemplo, la lucha contra la corrupción se estaría fomentando de manera de romper el tejido social. Por ejemplo, también las cuestiones de limpieza, la indiferencia de tirar la basura, pues daña a toda la sociedad. No cuidar, no atender el medio a los niños, a las personas mayores de edad, se estaría contribuyendo al deterioro y a la crisis civilizatoria, ¿sí? Sobre todo por las cuestiones de indiferencia ecológica. Necesitamos valorar las cosas, tener la esperanza, eso es importante, la esperanza en el futuro. Y la desigualdad cultural genera desesperanza o cierre imaginario hacia el futuro. El hecho de estudiar va generando y perfilando una ayuda hacia el futuro. El gusto por descubrir y experimentar, por intercambiar y redimensionar el papel de las personas en las transformaciones es importante para cambiar las grandes desigualdades y resolver los grandes problemas que nos aquejan y vivir de manera digna con otra autoestima y reconocimiento social para construir otra sociedad. Para ello debemos eliminar la desigualdad cultural.